Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí, y espero de verdad que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me llena de alegría y nostalgia cada vez que lo pienso: nuestros mejores recuerdos, esos momentos especiales que atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón, y cómo la presencia de esa persona especial los hace aún más inolvidables. Sé que muchos de ustedes comparten esta misma sensación, y por eso he querido dedicar este vídeo a explorar precisamente eso. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cuáles son esos instantes que realmente se quedan contigo? No hablo de eventos triviales, sino de esos recuerdos que tienen un color, un olor, un sonido o una emoción particular asociada a ellos. Y más importante aún, ¿cuántos de esos recuerdos tienen a alguien específico al lado? Esa persona que con su mera presencia transformó un buen momento en un recuerdo imborrable, en algo que sabes que podrás revivir una y otra vez. Hoy, vamos a desgranar un poco esa magia. Vamos a recordar juntos, vamos a sonreír, y tal vez hasta se nos escape alguna lagrimita de emoción. Pero sobre todo vamos a celebrar esas conexiones que hacen que la vida sea tan rica y significativa. Si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Aquí encontrarás contenido que espero te aporte valor, te inspire y te haga sentir parte de una comunidad. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada de lo que traemos para ti. Empecemos este viaje por nuestros recuerdos más preciados. Bueno, para empezar, pensemos en la naturaleza de un recuerdo. No es solo una imagen estática en nuestra mente. Un recuerdo es una experiencia sensorial y emocional completa. Es el calor del sol en la piel, la risa contagiosa de alguien, el sabor de una comida compartida, la brisa que acaricia tu rostro mientras caminan de la mano. Y cuando hablamos de nuestros mejores recuerdos solo contigo, estamos hablando de esos momentos donde la combinación de circunstancias, emociones y, crucialmente, la compañía de una persona específica, crean una sinfonía perfecta. Imaginen esto: están en la playa, el sol se está poniendo y pinta el cielo de colores anaranjados y rosados. Podría ser un atardecer hermoso, pero si estás solo, es solo eso, un atardecer. Ahora imaginen el mismo atardecer, pero esta vez están sentados en la arena, cogidos de la mano, compartiendo una conversación silenciosa o risas cómplices. La temperatura del aire, el sonido de las olas, la belleza del cielo, todo se magnifica porque hay alguien ahí contigo, alguien con quien compartes esa misma conexión, esa misma admiración por el momento. Esa persona no solo está presente, sino que es parte del recuerdo, es el ingrediente secreto que lo convierte en algo verdaderamente especial. Estos recuerdos no siempre tienen que ser grandes eventos. A veces son los pequeños detalles los que dejan una marca más profunda. Recuerdo una vez, estábamos en medio de una mudanza, todo era caos y estrés, cajas por todas partes, un cansancio brutal. Y en medio de todo eso, me encontré a la persona que hoy es mi mejor recuerdo, preparándome un café justo como a mí me gusta, con una sonrisa que decía: todo va a estar bien. Ese gesto tan simple en ese momento de caos, se convirtió en un recuerdo brillante. No fue la mudanza en sí, ni las cajas, sino esa pequeña muestra de cariño y apoyo, que transformó la dificultad en un momento de ternura. Esos son los recuerdos que cuando vuelven a ti, te hacen sonreír y sentir un calorcito en el pecho. Y es que seamos honestos, la vida está llena de momentos, pero la calidad de esos momentos, y sobre todo, la forma en que los recordamos, está intrínsecamente ligada a las personas con las que los compartimos. Piensen en una experiencia que hayan tenido recientemente, algo bueno, algo que les hizo felices. Ahora intenten despojar esa experiencia de cualquier persona que haya estado presente. ¿Sigue teniendo el mismo brillo? ¿La misma resonancia emocional? Probablemente no. Porque la conexión humana, la empatía, la complicidad, el amor, todo eso añade capas de significado que por sí solas, las circunstancias no pueden proporcionar. Cuando decimos mis mejores recuerdos solo contigo, estamos reconociendo el poder transformador de una persona. Es decir, esa persona tiene la capacidad de elevar una experiencia ordinaria a extraordinaria. Es como si esa persona tuviera una varita mágica que al estar presente, hace que todo se vea más bonito, más intenso, más significativo. Es esa mirada de entendimiento, esa risa compartida que no necesita palabras, ese abrazo que lo dice todo. Pensemos en la importancia de estos recuerdos en nuestra vida.
Son el ancla que nos conecta con nuestro pasado, con quienes somos y con quienes hemos sido. Son la fuente de nuestra identidad y, a menudo, la fuerza que nos impulsa hacia el futuro. Cuando los tiempos se ponen difíciles, recordar esos momentos de felicidad compartida puede ser un bálsamo, un recordatorio de que la vida también está llena de luz y alegría. Además, estos recuerdos no solo nos benefician a nosotros, sino que también fortalecen los lazos con esa persona especial. Cada vez que revivimos un recuerdo juntos, o incluso por separado pero pensando en el otro, estamos reforzando esa conexión. Es como un hilo invisible que se teje entre dos almas, un hilo hecho de experiencias compartidas, de risas, de apoyos, de amor. ¿Y qué hace que un recuerdo sea el mejor? Creo que hay varios factores. Por un lado, la intensidad de la emoción. Un momento de pura alegría, de profunda conexión o de serenidad compartida, tiende a ser más memorable. Por otro lado, la novedad. Las experiencias nuevas, aquellas que nos sacan de nuestra rutina y nos presentan algo diferente, suelen grabarse con más fuerza. Pero lo que realmente eleva un recuerdo al estatus de el mejor, es, sin duda, la presencia de esa persona que hace que todo parezca más auténtico, más valioso. Imaginen un viaje a un lugar exótico. Podrían haber admirado paisajes impresionantes, probado comidas deliciosas, pero si ese viaje lo hicieron con alguien con quien se sentían completamente a gusto, con quien podían ser ustedes mismos y compartir cada descubrimiento, ese viaje se convierte en mucho más que unas vacaciones. Se convierte en una colección de momentos preciosos que atesorarán para siempre, y que estarán intrínsecamente ligados a esa persona. A veces son los momentos de vulnerabilidad compartida los que crean los recuerdos más profundos. Cuando te abres a alguien, cuando muestras tus miedos o tus sueños más íntimos, y esa persona te escucha con atención, te comprende y te apoya, esa conexión se vuelve increíblemente poderosa. Y esos momentos, aunque puedan ser intensos a nivel emocional, se convierten en recuerdos que definen la profundidad de una relación. Recuerdo estar en un concierto, rodeado de miles de personas, la música resonando en mi pecho, la energía a flor de piel. Podría haber sido una experiencia individual, pero la persona que estaba a mi lado, cantando a todo pulmón, con esa misma chispa en los ojos, hizo que ese momento fuera inolvidable. No era solo la música, era la forma en que estábamos viviendo esa experiencia juntos, la sincronía de nuestras emociones, la alegría contagiosa. Estos recuerdos no son estáticos. Con el tiempo pueden evolucionar, pueden ser reinterpretados, pero su esencia, el sentimiento que evocan suele permanecer. Y lo maravilloso es que con la persona adecuada, cada día puede ser una oportunidad para crear un nuevo, mejor recuerdo. No es necesario que sean eventos extraordinarios. Un café por la mañana, una conversación al final del día, una caminata tranquila. Todo eso puede convertirse en algo especial si se comparte con la persona que, como decíamos, transforma lo ordinario en extraordinario. La clave aquí es la conexión. No se trata solo de estar físicamente cerca de alguien, sino de una conexión a un nivel más profundo. Es la empatía, la comprensión mutua, el apoyo incondicional, el sentido del humor compartido, la capacidad de hacer que el otro se sienta visto y valorado. Cuando esa conexión está presente, cada momento se impregna de un significado especial. Y lo bonito de todo esto es que no tenemos que hacer nada grandioso para crear estos recuerdos. A menudo son los actos más sencillos, los gestos más pequeños, los que dejan una huella imborrable. Un mensaje de estoy pensando en ti, una sorpresa inesperada, o simplemente estar ahí cuando se necesita, son las cosas que hacen que una persona se convierta en la protagonista de nuestros mejores recuerdos. Piensen en aquellos momentos en los que se han sentido verdaderamente comprendidos, apoyados y amados. ¿Quién estaba ahí con ustedes? ¿Qué hicieron? ¿Qué dijeron? Esas son las piezas que conforman ese rompecabezas de recuerdos que nos nutren. Y lo más importante es que estos recuerdos no solo nos dan felicidad en el presente, sino que también nos preparan para el futuro. Nos dan la confianza de que incluso en los momentos difíciles, tenemos el apoyo y el amor de alguien especial. Además, compartir estos recuerdos con esa persona es una forma maravillosa de fortalecer la relación. Decirle recuerdo cuando y evocar un momento que fue especial para ambos, es una manera de revivir esa magia y de reafirmar el valor de esa conexión. Es como decir, tú eres parte de mi historia, y eres la razón por la que esa historia es tan hermosa.
Así que en resumen, nuestros mejores recuerdos, esos que realmente atesoramos y que nos hacen sonreír al revivir, a menudo tienen un denominador común, la presencia de una persona especial. Esa persona que con su simple existencia, su amor, su apoyo y su complicidad, transforma momentos ordinarios en experiencias extraordinarias, en tesoros que guardamos para siempre en lo más profundo de nuestro corazón. Son las risas compartidas, los silencios cómplices, los gestos de amor y la profunda conexión humana lo que hace que estos recuerdos sean tan valiosos. Espero de corazón que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre esos momentos tan especiales en sus vidas. Me encantaría saber cuáles son sus mejores recuerdos, esos que solo ustedes y esa persona especial comparten. Por favor, no duden en dejar sus historias en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y sé que a muchos de ustedes también les inspira leer las experiencias de otros. Y antes de despedirnos, les recuerdo que si les ha gustado este contenido, si les ha hecho sentir algo o les ha aportado valor, por favor, denle a este vídeo un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con esas personas que son parte de sus mejores recuerdos. Y por supuesto, si aún no están suscritos, anímense a dar ese paso. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir todas las notificaciones, y sigamos creando juntos un espacio de conexión, inspiración y buenos momentos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.